Escuchar, recibir y actuar 60-06-07 predicado el martes 7 de junio de 1960 en el campamento Chautauqua de Miami Valley en Chautauqua, Ohio, 1 hora y 26 minutos, muchas gracias. Pueden sentarse. El hermano Clyde Hutchins dijo que me iba a disparar, y se salió con la suya. Qué bueno estar aquí esta noche. El hermano Weston y, supongo, el hermano Matson andan por aquí. Bueno, me alegra verlo de nuevo, hermano Matson. Anoche pregunté por usted. Qué bien. Me alegra mucho ver a tanta gente, y al hermano Clyde Hutchins, y traer saludos del extranjero. Maravilloso. Anoche creo que David Duplessis, no lo veo. Pensé en mirar primero a mi alrededor a ver si podía verlo, aquí está. Creo que le hizo una injusticia a esta congregación cuando íbamos de camino a casa. Nos subimos juntos al coche, y miré hacia abajo, dije, oh, son casi las 10. Dije, hermano David, dije, supongo que he retenido a esa gente demasiado tiempo. 2 dijo, hermano Branham, creo que esa gente piensa igual que yo. Estamos cansados de escuchar sermones de predicadores a cristianos. Eso podría animarme a predicar 2 horas más esta noche. Normalmente salgo antes de la 1, pero, antes no. Apenas empezamos a la 1. Nos quedábamos toda la noche alabando al Señor. Es una lástima que hayamos dejado de hacerlo, ¿verdad? Claro que sí, hermano Sullivan. Y nos metimos en un sermón intelectual de 20 minutos, y me pregunto de dónde salió todo eso. Me pregunto si no estaremos intentando imitar demasiado al mundo. Creo que eso se ha infiltrado demasiado en nuestras filas. Creo que deberíamos salir de esto. Saben, me encanta sentarme, comer y picar y comer cuando estoy en la mesa, y en la mesa del Señor me gusta quedarme un buen rato. Nuestro pastor la otra noche predicó unos 45 minutos. Lo vi mirar el reloj y pensé, sí, hermano Neville, usted también está entrando en eso, 45 minutos. No es suficiente para empezar. Deberíamos haber, estaba poniéndose interesante. Yo estaba empezando a sentirme bastante bien, ¿sabe? Y entonces lo cortó. Qué lástima. Pero ahora, cada día hay servicios aquí. Y sé que lo están pasando de maravilla. ¿Cuánta gente hay aquí que no es de Ohio? A ver, ¿qué dicen, gente que no es de Ohio? Maravilloso. Está bien. Supongo que más de la mitad de la congregación es de fuera del estado de Ohio. Nos alegra mucho tenerlos aquí. Oremos para que Dios les multiplique sus bendiciones. Que puedas regresar a casa, a tu estado natal, regocijándote, feliz, alabando al Señor. 4 Ahora, esta noche quisiera leer un pasaje de las Escrituras que se encuentra en Romanos, capítulo 8, y comenzaremos a leer aquí sobre el versículo 11, del capítulo 9, mejor dicho. Comencemos con el versículo 10. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca, concibió de nuestro padre Isaac. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, y a Esaú aborrecí. Me gustaría tomar un texto de allí sobre 3 palabras, oír, recibir y actuar. Romanos 9, 10, y no solo esto, sino que también Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, Romanos 9, 11, porque no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama, Romanos 9, 12 se le dijo, el mayor servirá al menor. Romanos 9, 13 como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. 5 Antes de abordarlo, inclinemos la cabeza un momento mientras hablamos con el autor. Nuestro misericordioso Padre Celestial, te damos gracias esta noche por todo lo que has hecho por nosotros, por tu bondad y tus abundantes misericordias que has derramado sobre nosotros por tu gracia. No porque hayamos hecho nada para merecerlas, sino porque has sido bueno con nosotros y no has visto nuestra injusticia, sino que nos has dado una medida ilimitada de tu gracia. Te damos gracias por ello. Y al escuchar esta noche, como si viniera a la tierra, el testimonio de los médicos, hablando de aquellos que iban a morir hace unas semanas, y ahora que el lugar ha sanado, médicos y enfermeras nos dicen, que oren por nosotros. Eso nos alegra mucho, Señor. Y oramos por los médicos y enfermeras que están dispuestos a reconocer que la mano de Dios intervino en esta persona cuando lo habían ignorado, pensando que estaba a punto de morir, y ahora está vivo y bien. Te agradecemos mucho por esto.
6 anoche, ver esta gran fila de personas marchando en fila hacia la sala para nacer de nuevo en tu espíritu, ver a pecadores de pie aquí en el altar llorando, viejos y jóvenes, todos juntos, nos llena de una alegría indescriptible. Ciertamente, tú sigues siendo el gran Dios del cielo. Te pedimos esta noche que bendigas la lectura de la palabra y que nos des el contexto de este texto. Que el Espíritu Santo venga e interprete esta palabra en nuestros corazones. Que ahora podamos descorrer las cortinas que nos rodean del mundo exterior y simplemente vivir con nuestros corazones vueltos hacia ti. Que nuestros corazones estén abiertos y que la presión del Espíritu sea tan grande en este edificio esta noche que Él se mueva en cada grieta y rincón de nuestros corazones, llenando cada fibra limpia y lista para ser llenada. Que sanes a cada enfermo aquí, salves a cada alma perdida y llenes cada corazón hambriento con el Espíritu Santo. Concédelo, Señor. 7. Inspira a tus siervos, los ministros, nuestros misericordiosos y preciosos hermanos, los pastores del rebaño que has llamado y apartado, vidas dedicadas al servicio. Oramos por ellos, Señor, porque son los hombres que llevarán a estos, los posaderos que recibirán a estos enfermos de alma y cuerpo, y seguirán echándoles aceite y vino hasta que sanen. Dice la parábola que les dio 2 denarios, que eran tanto para salvación como para sanación, y dijo, si hay algo más, lo pagaré cuando vuelva. Y si hoy nos falta algo, Señor, y sabemos que nos falta, oramos para que el Espíritu Santo nos lo conceda esta noche. Ayúdanos, ministros, Señor, para que podamos servir a tu pueblo con una conciencia pura y un corazón limpio. Concédelo, Padre. Te lo pedimos con humildad en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Lucas 10, 34 y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón, y cuidó de él. Lucas 10, 35 y otro día al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando yo vuelva. El mundo de hoy está dominado por 2 grandes fuerzas religiosas, que pronto llegarán a un punto crítico o a un enfrentamiento. Esto está bien representado en nuestra lectura bíblica de esta noche sobre los 2 hijos de Isaac, Esaú y Jacob. ¿Y cuándo representan ambas fuerzas? Y ambos provienen del mismo padre y la misma madre. El santo que fue predestinado por Dios, Isaac, y Dios le dijo a su padre 25 años antes de nacer que tendría este hijo, de una madre separada y consagrada, Rebeca, una virgen. Y estos 2 hijos estaban en el mismo vientre. Vinieron al mundo quejándose y peleando, en guerra entre sí. Han estado en guerra entre sí desde entonces, y lo estarán hasta el fin de los tiempos. Y el mundo está seriamente dominado esta noche por estas fuerzas. Ahora bien, en cuanto a las observaciones que tengo que hacer, y a algunas escrituras que he escrito aquí, etc. Quiero que todos sepan que, cuando a veces me refiero a una condición de la iglesia, una denominación o algo similar, muchas veces mis hermanos me confunden. No me refiero a hombres llenos del Espíritu que pastorean y alimentan el rebaño de Dios, ordenados por el Espíritu Santo para ello. Me refiero a creyentes carnales que intentan ocupar el lugar de estos hombres. 9. Y descubrimos que Esaú verdaderamente representaba al creyente carnal. Era un hombre terrenal, de la tierra, con inclinaciones muy religiosas. Tenía su religión, al igual que el mundo de hoy. Casi todas las personas con las que hablas tienen algún tipo de religión, asistan o no a su iglesia. Pero quizás una vez al año, a las mujeres les gusta ir en Pascua para mostrar su sombrero nuevo, y a los hombres les gusta ir de vez en cuando tienen algo entretenido. Y, de bebé, fue rociado con agua, y sus nombres fueron inscritos en el libro de la iglesia, y son propiedad de la iglesia. Nunca podría aceptar eso. El hombre no es propiedad de la iglesia, ni del Estado. El hombre es propiedad de Dios, hijos e hijas de Dios. Le pertenecemos porque fuimos comprados por precio. ¿Y qué precio tan precioso, el Hijo de Dios? Pero Esaú representó bien a ese grupo de personas religiosas, y soy tan bueno como cualquier otro, y mi religión es tan buena como la tuya, y estoy muy satisfecho. 1 Corintios 6, 20 Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 10 Pero Jacob, su hermano gemelo, por elección, que fue por predestinación, por conocimiento previo, vino al mundo y era un hombre espiritual, para representar al pueblo espiritual. Y tenía discernimiento espiritual de lo que estaba bien y lo que estaba mal.
Y si comprenden que toda la iglesia del Dios viviente se basa en la revelación de Jesucristo, ¿cómo ofreció Abel a Dios un sacrificio más excelente que Caín si no le había sido revelado cuál era el sacrificio requerido, o mejor dicho, qué sacrificio se requería? Cuando se les preguntó a los discípulos, ¿quién dicen que soy yo, el Hijo del Hombre? Pedro, sin vacilar, exclamó con voz expresiva, como si hablara en lenguas. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo ha revelado la carne ni la sangre. Nunca lo aprendiste mediante ningún programa educativo e intelectual, pero mi Padre Celestial te lo ha revelado. Tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre Pedro, ni sobre sí mismo, sino sobre la revelación espiritual de quien era, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Se les mostró que se opondrían, pero nunca prevalecerán. Así que la iglesia espiritual, avanzará hacia la eternidad, tan seguro como que hay un Dios que la dispuso para que existiera. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16:17. Respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. 11. Qué satisfacción nos da saber que cuando nacemos del Espíritu de Dios, somos hijos e hijas de Dios. Para Jacob, significaba mucho para él, pero la primogenitura no significaba nada para Esaú. Francamente, la despreciaba. Y lo digo con toda reverencia. Sus hijos todavía lo hacen. Así es. La desprecia. ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué debería recibir el Espíritu Santo? Soy tan bueno como tú. Mi religión es tan buena como la tuya. ¿Por qué debería pasar por todo eso? Soy tan bueno como tú. Voy a la iglesia, tengo mi nombre en el libro, solo soy fulano. Eso es lo que eres, pero ¿qué eres a los ojos de Dios? Tienes que nacer de nuevo, con una mentalidad espiritual. Así que no significaba nada para Esaú. La despreciaba. Y el creyente carnal de hoy todavía desprecia esa primogenitura. Y la primogenitura es el Espíritu Santo, lo sabemos, y el creyente carnal lo desprecia. Oh, dijo, esos tiempos ya pasaron. Ya no se puede recibir el Espíritu Santo. Eso fue en tiempos del apóstol. Génesis 25:34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y un guisado de lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Juan 3:7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. 12. Escuché a un gran hombre decir una vez en una iglesia prestigiosa. Pentecostés fue solo el andamio del edificio. Y añadió, después de que el edificio esté construido, ¿por qué? Dijo, ya no necesitan el andamio. Así que, al final del servicio, me acerqué a estrecharle la mano a este gran hombre. Le dije, doctor, quiero felicitarlo por su mensaje de esta mañana. Le dije, estoy de acuerdo con usted en que Pentecostés fue el andamio. Y mientras sigamos construyendo sobre él, todavía necesitamos el andamio. Así es. El andamio es lo último que se desmonta. Hasta que se coloca la punta de la aguja en la cima, todavía se necesita el andamio. Me alegra esta noche estar trabajando en el edificio, de pie sobre el andamio, ¿no le parece? 13. Ahora, vemos que esta primogenitura lo era todo para Jacob. Ahora bien, no le importaba nada más que esa primogenitura. No le importaba su costo. Si era un plato de lentejas, con gusto se lo devolvía a Esaú. Así sucede con cualquier hombre o mujer que ha sido ordenado para vida eterna, que Dios ha llamado a vida eterna, está dispuesto a vender cualquier cosa del mundo, para obtener esa primogenitura. Puedes llamarlos como quieras, puedes decirles que han perdido la cabeza, que se han desviado, que son unos santurrones. No importa cómo los llames, ellos buscan esa primogenitura, y eso significa más que cualquier otra cosa. Van tras esa primogenitura. No importa cómo tengan que conseguirla, están listos para conseguirla. 14. La mente carnal quiere que Dios rebaje la primogenitura a su nivel.
Pero para mí, y creo que para todos los verdaderos cristianos de nacimiento, la encontramos al nivel de Dios. No me importa lo que tenga que hacer, ni lo que tenga que decir, ni cómo tenga que actuar, lo único que quiero es eso. Eso significa más que mi popularidad. Eso significa más que mi trabajo. Significa más que mi madre. Significa más que mi esposa, más que mis hijos, más que todos mis amigos. Déjame tener esa primogenitura. No me importa lo que tenga que pagar. Quiero cumplir con los requisitos de Dios, lo que sea que Él requiera. Si es caer en el polvo, si es hablar en lenguas, si es correr por el edificio y comportarme como un loco, o pararme de cabeza, no me importa lo que sea. Solo para entenderlo, eso es lo principal. Esas son las personas de mente espiritual. Quieren la primogenitura, pase lo que pase. La quieren. Y tan pronto como lo reciben, se genera la misma reacción que en esa familia. Finalmente, llegará un punto en que habrá una separación. Un hombre tendrá que obtener, si obtiene esta primogenitura, tendrá que separarse del mundo, tal como lo hizo Jacob. 15 Vaya, a veces significa caminar solo. Pero si de verdad eres sincero y recibes la primogenitura, no te importa caminar solo. Si los vecinos ya no te invitan a cenar, si nadie quiere saber nada de ti, ¿qué importa si tienes la primogenitura? Ese es el mayor logro de tu vida. Mientras yo nazca del Espíritu Santo, ¿qué importa? Mientras esté en mi camino al cielo, ¿qué importa lo que diga la gente si andamos en el Espíritu? Y todo lo que nace del Espíritu de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Los hijos e hijas de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, siempre andando en la hermosa luz de la santidad y la pureza. Pero Esaú, esa primogenitura, era carnal como el mundo, así que no le importó. Pensaba que era religioso, y sus padres eran religiosos, y eso le bastaba. Romanos 8:14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 16 Así que descubrimos que en cada avivamiento que ha nacido en el mundo, produce gemelos. Así es. Todo avivamiento tiene gemelos. Tienen un grupo de creyentes carnales y un grupo de creyentes espirituales. Cada avivamiento produce eso, un Esaú y un Jacob. Y a medida que avanzan, de repente, los carnales empiezan a pensar, bueno, estos tipos se están volviendo locos. Mejor me separo de ellos. Regresan a la parte intelectual. Quieren un pastor que les hable de cosas agradables. No quieren a ese pastor lleno del Espíritu que obedecerá al Espíritu Santo desde la plataforma, simplemente predicando la palabra tal como es. Como dijo Juan, pon el hacha a la raíz del árbol, que las astillas caigan donde caigan. La mayoría de las iglesias hoy votarán para que eso no se haga desde el púlpito. Así es. Siempre viene una separación. Lo hizo en la era metodista, lo hizo en la era bautista, lo hizo en la era pentecostal. Lo hará en todas las épocas. Mateo 3:10 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 10:25 Le basta al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al dueño de casa lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Lucas 3:9 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol pues que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. 2 Timoteo 3:12 Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 17 Una vez, John Wesley, leía un artículo sobre él. Decía que bajaba por un sendero. Protestaba contra la iglesia anglicana, por su pecado y sus acciones, y lo llamaban loco. Y todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Sería despreciado y rechazado. Y si al dueño de casa llaman Belcebú, ¿cuánto más a sus discípulos? Uno de estos funcionarios de la iglesia anglicana, un hombre corpulento, vio venir a John, aunque era pequeño. Así que este hombre corpulento se le cruzó por el camino. El señor Wesley se acercó a él, y no pudo evitarlo. Y le dijo, disculpe, señor. ¿Podría hacerse a un lado para que pueda pasar? Este hombre respondió, nunca me aparto por un necio. El señor Wesley se quitó el sombrero cortésmente, lo rodeó y dijo, siempre lo hago. Así que creo que eso lo resuelve todo. Siempre lo hace. 18 Ahora bien, estas diferencias siempre han existido desde Caín y Abel. Caín y Abel. Los primeros seres humanos que produjeron vida en la tierra, Adán y Eva, engendraron dos, uno de una especie y otro de otra. Estuvieron Caín y Abel. Estuvieron Esaú y Jacob. Siempre ha existido eso. Los dos espíritus en guerra en las iglesias. Ya hemos tenido bastante.
Y siempre llegaba a un punto en el que tenía que haber un tiempo de separación. Abraham y Lot partieron en busca de la ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Lot era de carácter carnal, y finalmente llegó a un punto en el que Abraham y Lot tuvieron que separarse antes de que Abraham pudiera obtener la promesa. Tuvieron que separarse el uno del otro, y así es esta noche. Tienes que separarte de las cosas del mundo. Tienes que caminar con cristianos. Creo firmemente en la comunión entre cristianos. Sí, Señor. No pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo. Y tú estás de acuerdo primero con Cristo, y todo hombre que está de acuerdo en Cristo estará de acuerdo contigo. Génesis 13:11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? Hebreos 11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 19. Y Abraham y Lot tuvieron que separarse antes de que Dios pudiera bendecir a Abraham. Y Lot, se fijaron en su condición carnal, siendo aún un miembro tibio de la iglesia. Sabía que Abraham vivía allá arriba en una tienda. Pero se fijaron. Su religión era tan recta que Lot no le pidió al ángel: déjame subir con mi tío Abraham. Pero él dijo: hay una pequeña ciudad aquí abajo. Déjame ir a esa. Seguía sin querer tener nada que ver con Abraham. Mira, así es hoy. Hagas lo que hagas, lo carnal no puede asociarse con lo espiritual, como no puedes mezclar aceite y agua. No lo logrará. Por lo tanto, la iglesia necesita una buena limpieza. Lo que necesitamos hoy son avivamientos tradicionales, avivamientos radicales, algo del poder del Señor. Necesitamos hombres y mujeres dispuestos a entregarse a todo en este mundo, a quemar todo puente tras ellos. Necesitamos conquistar el mundo hoy, nosotros, ministros, como los antiguos noruegos conquistaban un país. Cuando entraron en barco, tocaron tierra, incendiaron el barco y lo quemaron tras ellos. No tenían escapatoria. Así debemos actuar: quemar cada puente y cada vía de escape. Entregarlo todo por el reino de Dios y seguir adelante. No hay lugar para detenerse. No hay lugar para ceder. Génesis 13:10. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyera Jehová a Sodoma y a Gomorra. Génesis 13:11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. 20. A Dios no le gustan los que hacen concesiones. Dios no quiere que su iglesia se parezca al mundo. No quiere que actúe como el mundo. No quiere que tenga nada que ver con el mundo, solo predicar el evangelio al mundo y llamar a esos. Dios quiere separadores. La iglesia quiere integradores. Quieren un pastor que no sea tan duro con ellos, que les diga cosas buenas, que no los desestime y los descuide. Hermano, eso es lo que necesitamos. Hace unas semanas, en cierto lugar, tuve una visión. Había un gatito acostado en una almohada, y lo estaba rastrillando así, y ronroneaba. Y noté que encima de él tenía un nombre. Pensé que era un pequeñín adorable, y ronroneaba como si estuviera durmiendo. Y el espíritu dijo: rástalo hacia el otro lado una vez. Cuando lo arranqué hacia el otro lado, con todos los resoplidos y chillidos que jamás hayas oído, esos ojos verdes brillando. Era el monstruo más horrible que he visto. Mientras puedas dejar que la gente se vaya como quiera, te darán hierba gatera, sí. Pero cuando se trata de un lugar, no necesitamos hierba gatera. Necesitamos que el poder del Espíritu Santo vuelva a la iglesia, al edificio, la vida resucitada de Jesucristo que nos purifica, nos hace nuevas criaturas. Necesitamos vino fuerte, no hierba gatera. Eso es para bebés. 21. Mamá solía dárselo a los niños, creo, una especie de hierba gatera cuando les dolía la barriga. La iglesia tiene más que un dolor de barriga. Es anemia. Lo que necesitamos es una transfusión de sangre, el poder del Espíritu Santo para limpiar el mundo eclesial de la vida de pecado. Mujeres, hombres, profesando el cristianismo, saliendo a bailes, a grandes fiestas mundanas, jugando, fumando, bailando. Mujeres cortándose el pelo, usando pantalones cortos, pantalones de vestir, todo tipo de cosas así. ¿Y luego llamarse cristianos? Hay una debilidad en alguna parte. No está en el poder de Dios. Está en tu púlpito o en ti mismo, uno. Eso es todo. Es la verdad. Necesitamos una limpieza. Lo carnal, siempre la enemistad. Claro, es una lucha dura, pero creo que si has sido ordenado para la vida eterna, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Ahora, dices:
Bueno, soy tan bueno como tú. Pero hermano, serás juzgado por tus obras. Tus obras demostrarán quién eres. Un hombre me dijo hace un tiempo, si me juzgan por mi fe, soy salvo. Si me juzgan por mis obras, estoy perdido. Le dije, tus obras demuestran tu fe. Correcto. Si amas al Señor, aceptarás todo lo que Dios dice y te mantendrás fiel a ello. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. 1 Corintios 3, 13. La obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. 22. La mente carnal le dirá a la palabra de Dios, y todo ese ministro intelectual y bien preparado dirá, miren, hijos, eso es fanatismo. No crean en eso, no tiene nada de cierto. No lo crean. Eso es pura nevera. Les digo que eso los aturde. Pero el verdadero siervo de Dios los despellejará. Sí, Señor. Los sacudirá con la palabra de Dios y les dirá qué está bien y qué está mal. Si no lo hace, no les daría ni un centavo por su predicación. Exactamente. Cualquier hombre que le tema a su boleto de comida, o a lo que sea, que no se ponga de pie y diga la verdad de la palabra de Dios, lo que necesita es asistir a una reunión pentecostal algún día y recibir una verdadera plenitud pentecostal. Eso lo solucionará. Como algunos de esos hombres que tuvieron que dejarlo todo para caminar con el Señor. ¿Qué fue? Fueron ordenados por Dios. No les importa lo que tuvieron que dejar. Metodistas, bautistas, presbiterianos, todos están saliendo. Mateo 3, 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lucas 3, 8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. 23. David Duplessis puede explicarles esas cosas mejor que yo. Él está más familiarizado con el tema. Pero les dirá en sus mensajes que es algo conmovedor. El hermano Duplessis es muy conocido en todos los grupos intelectuales. Dios, en estos últimos días, está llamando a estas personas, metodistas, bautistas, presbiterianos. Déjenme decirles, amigos pentecostales, más les vale estar alerta, porque Dios puede, de estas piedras, levantar hijos a Abraham. Dios va a obrar. Tendrá una iglesia sin mancha y arruga. Tendrá algo sobre lo que pueda poner sus manos y decir, son míos. Esa es mi iglesia, ese es mi pueblo. ¿Has visto a mi pueblo? Como le dijo a Job. No hay nadie como ellos en la tierra. Son perfectos. Sin duda. Viven para mí. No les importan las cosas del mundo. Lo decidieron hace mucho tiempo. Puedo decir que este se va, y se irá. Este viene, y vendrá. Job 2, 3. Entonces Jehová dijo a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y aún mantiene su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo destruyera sin causa. 24. Sabes que no puedes tener esto, no puedes entenderlo, hasta que te sea revelado. Todo se basa en la revelación espiritual. Tienes que escuchar, reconocer y actuar. Se revela a algunos y no a otros. Un hombre puede leer, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y la mente carnal dice, bueno, en cierto modo lo es. La mente espiritual dirá, en todo sentido lo es. Jesús dio una comisión, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen. La mente carnal dice, eso fue para los apóstoles. La mente espiritual dirá, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, en todo el mundo. Soy parte de ello. Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 25. Sí, su pueblo es un pueblo peculiar, un pueblo espiritual, un pueblo separado. Su iglesia. La palabra iglesia significa los llamados. Dios llamó a su iglesia a salir. Significa los llamados a salir del mundo, a no estar más con él. Sepárense de las cosas del mundo. La Biblia dice, si aman al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en ustedes. No importa cuán buen miembro de la iglesia sea, eso no tiene nada que ver.
Aunque los hombres, las mujeres, los niños, todos nosotros, debemos pertenecer a la Iglesia. Pero primero debemos estar en la Iglesia de los primogénitos, nacer en la Iglesia de Dios. Ahora bien, descubrimos que estas revelaciones llegan, y el hombre las escucha. Reconoce que son de Dios y actúa conforme a ellas. La mente carnal las escucha, dice, locura. Y se aparta de ellas. 1 Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Juan 2, 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 26. Ahora bien, se imaginan, allá en los tiempos bíblicos, cuando Noé estaba un día en su campo, y era agricultor, y escuchó la voz de Dios. Y la voz de Dios dijo, va a llover. Cubrirá toda la tierra. Voy a destruir toda la maldad de este mundo. Tiene que acabar. Se imaginan a Noé subiendo y diciendo, bueno, quizás mejor construya un arca, porque podría llover. No. La palabra de Dios le fue revelada. Si lo hubiera tomado así, el primer burlador que se acercara y dijera, miren a ese viejo santurrón, lo habría tirado todo por la borda y habría dicho, vaya, dejémoslo. Así es como actúa la gente cuando dices, yo empecé, el diablo me hizo retroceder. El diablo no lo hizo. Lo hiciste tú mismo. Todo el que se acerca a Dios tiene que ser tentado y probado. Ciertamente lo hacen. Un verdadero creyente ha escuchado la palabra de Dios, la ha reconocido como palabra de Dios y la pondrá en práctica. Eso es todo. Ahora bien, Noé. Claro que no. Los burladores vinieron y se burlaron de él. Él golpeó con todas sus fuerzas esa vieja arca. ¿Por qué? Estaba seguro de que esa era la palabra de Dios que había escuchado. La reconoció como Dios y la puso en práctica. Estaba actuando, y sucedió porque Dios lo dijo. Ciertamente. 27. ¿Podríamos imaginarnos a Moisés? Podríamos imaginarnos a Moisés diciendo, bueno, les diré una cosa. Creo que ahora volveré a Egipto, donde fracasé una vez. He estado estudiando mucha psicología y creo que podría convencer al viejo faraón. Creo que podría obtener otro título. Creo que si estuviera en algún lugar donde pudiera obtenerlo, me darían otro título, tal vez una licenciatura, un doctorado o algo así. Podrían darme algo más. ¿Se imaginan a Moisés diciendo eso, cuando sus intelectuales lo habían metido en problemas desde el principio? Pero el problema es que hoy en día la iglesia está cayendo en esa condición, en la mente carnal. ¿Sabían que Moisés fue misionero? ¿Saben que en muchas iglesias hoy en día, acabo de escuchar, antes de que un misionero vaya, la iglesia lo envía, tiene que ser examinado por un psiquiatra para ver si tiene suficientes facultades mentales, para ver si sus facultades son correctas en cuanto a actitudes mentales, antes de que pueda ir? ¿Se imaginan a Moisés diciendo, será mejor que vaya aquí a algún lado y busque un psiquiatra ahora, para averiguar si tengo las facultades mentales adecuadas para ir a Egipto o no? 28. Les digo, eso no solo ocurre en el mundo nominal de la iglesia. Eso ocurre en Pentecostés. ¿Se imaginan a Moisés tener que comparecer ante un psiquiatra para determinar si es capaz de ir y conquistar Egipto, después de escuchar la voz de Dios? No, señor. Ningún hombre tiene que hacer eso. Los psiquiatras no llaman a los hombres. Dios los llama. El Espíritu Santo es quien envía a los hombres. Cuando la iglesia llega a ese punto, ha retrocedido miserablemente. Sí, señor. Pero serán así. Son intelectuales. Dios llama a un hombre, lo convierte en misionero. La Biblia dice que lo primero son los apóstoles, es decir, los misioneros. Los segundos son los profetas, maestros, pastores, evangelistas, etc. Dios puso en la iglesia, no la asociación médica, sino el Espíritu Santo de Dios puso en la iglesia misioneros y profetas, pastores, maestros y evangelistas. Dios los puso en la iglesia. No tuvieron que comparecer ante ningún psiquiatra. Nunca lo hicieron ni lo harán. 1 Corintios 12, 28. Y aún os puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. 29. Dios le da un mensaje a un hombre, éste lo escucha. Reconoce que es Dios y actúa en consecuencia. No es asunto de nadie más, es asunto suyo. Dios lo envió a los asuntos de Dios. Él está al servicio del rey, y todo debe ser para el rey. Así es.
Si vas a Inglaterra y empiezas a caminar por la calle, llevas un mensaje al servicio del rey, todos los policías dirigirán el tráfico, todo lo demás, porque estás al servicio del rey. Así es. Cualquier país tiene un rey. Mientras estés al servicio de él, tienes derecho de paso. Te digo, deberíamos tener derecho de paso esta noche. Déjame decirte algo, hermano, lo quieran reconocer o no, aquí viene. Tenemos derecho de paso. Amén. Así es. El Espíritu Santo da el derecho de paso, si tan solo sacas pecho, levantas la cabeza y sigues adelante. Amén. Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo, subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque podemos más que ellos. Hermanos Sullivan, siento esta noche como Josué y Caleb. Somos más que capaces de aceptarlo. Somos más que capaces de tener un verdadero avivamiento pentecostal, enviado por Dios, al estilo tradicional. Dios prometió, en los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Somos más que capaces de hacerlo. La calidad está aquí. Aquí mismo, esta noche, hay todo tipo de dones, todo tipo de poderes de Dios. Lo único es que nos sentimos un poco retractados. Enfrentémoslo. Amén. Dios no quiere cobardes. El viejo Josué silenció a la multitud y dijo, estén quietos un momento. Este grupo de creyentes que están al borde de la muerte ya probó las uvas de Canaán, y luego temen que no podamos aceptarlo. Dios nos prometió hace 400 años que podríamos aceptarlo. Somos más que capaces de hacerlo. Fueron a la tierra y la conquistaron. Ninguno de los que murmuraron entró jamás en la tierra, y Jesús dijo, están muertos. Muertos. Eso significa separación eterna. Dijo, nuestros padres comieron maná en el desierto durante 40 años. Él dijo, y todos están muertos. Pero yo soy el pan de vida que vino de Dios del cielo, y si el hombre come de este pan, vivirá para siempre. Amén. ¿Qué comida tan diferente tenemos hoy? Esta comida que recibimos debería darles una fuerza de voluntad tan fuerte como un tronco de sierra, y llenar su alma de conocimiento. Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo, subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque podemos más que ellos. Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Juan 6:31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Juan 6:49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. 31. Y como dijo Buddy Robinson, déjame luchar contra el diablo mientras tenga un diente, y luego darle una paliza hasta que me muera. Ponte de pie y lucha contra la cosa. Dices, pero, hermano Branham, simplemente no puedo tirar estos cigarrillos. No, simplemente no has encontrado, todavía no has encontrado el remedio correcto. Simplemente no tienes la cura. Simplemente introduce al Espíritu Santo y ve cómo puedes hacerlo entonces. Di, no puedo evitar hacer esto. O, simplemente no has encontrado lo correcto todavía. Como David en el Antiguo Testamento. Ya sabes, él dijo, hay miel en la roca. Salmo 81:16. También te habría sustentado con lo mejor del trigo, y con miel de la peña te habría saciado. 32. Saben, solían llevar miel en sus alforjas. Cuando una oveja enfermaba, tomaban la miel y la ponían sobre una roca caliza. Así que la oveja lamía la roca. Y al lamer la miel, absorbía la caliza. Y sanaba a la oveja enferma. Eso es lo que necesitamos. Miren, hermano, tengo una alforja llena. Y voy a poner esta miel sobre la roca de Cristo Jesús. No sobre otra cosa, sino sobre Cristo Jesús. Y ustedes, ovejas enfermas, lamen. Les digo, mientras lamen la miel, levanten las manos y alábenlo. Así se hace. Y allí, recibirán un poco de la caliza. Recibirán un poco de la virtud sanadora de Dios. Recibirán el perdón de algunos pecados, no algunos, sino todos. Y recibirán el Espíritu Santo. Mientras lames esa miel, algo te sucederá. Te separará de las cosas del mundo y te permitirá vivir para Cristo, hacer a Cristo. Claro que sí. Sí, Señor. 33. Moisés, ¿por qué no fue a una escuela ni se presentó ante psicólogos para ver si podía ir a Egipto? Vio esa columna de fuego enroscada en la copa de un arbusto. Y al verla, pensó, ¿saben qué?
Le llamó la atención, así que empezó a oír una voz que salía de allí diciendo: he oído el clamor de mi pueblo, he recordado mi pacto y he descendido para liberarlos. Lo primero que hizo fue oír. Y reconoció que era Dios porque era la palabra. Ahora bien, cuando vemos que suceden cosas, examinémoslas con la palabra. Si Dios hace una promesa en la palabra, Dios la respaldará con eso. Amén. Ay, hermano. Cuánto me gusta. Me impactó. Esa vez me cautivó. Sí, Señor. ¿Cómo lo hace? Él le había prometido al padre de Abraham, o mejor dicho, a Abraham, el padre de Moisés, que su pueblo peregrinaría en una tierra extraña durante 400 años, pero que él los rescataría. Y Abraham sabía que Dios lo haría. Y ahora, cientos de años después, Moisés oyó esa voz. Y la voz que le hablaba era puramente escritura, así que él estaba actuando. Amén. Ahí lo tienen. Amén. Génesis 15, 13, y dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia perecerá en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Génesis 15, 14, y también a la nación a la cual servirán, yo la juzgaré. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Éxodo 3, 7, y dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Porque he conocido sus angustias, Éxodo 3, 8, y yo he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. 34 Dios prometió en el día de Pentecostés. Cuando la gente empezó a gritar: hermanos, ¿qué podemos hacer? Pedro dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Aleluya. Cuando veo una iglesia hablando en lenguas, gritando, alabando a Dios, profetizando y haciendo grandes milagros y señales, busco en las Escrituras. Es una promesa. Entonces escuché, reconocí y me puse en acción. Amén. Llevo 31 años en acción con ella. Gloria. Me siento bien, muy religioso. Amén. Me puso en acción. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Dices: ¿qué tengo que hacer? Simplemente ríndete. Él se encargará del resto. Me puse en acción. Moisés estaba en acción. A veces te hace actuar de forma extraña. Claro que sí. Éxodo 4, 20, y Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Y tomó Moisés la vara de Dios en su mano. Hechos 2, 37, al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2, 38, Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 35 Se imaginan a un anciano, ahora de 80 años, con la barba colgando así, y quizás el pelo sobre sus hombros, con su esposa sentada a horcajadas sobre una mula vieja, con un cabrito bajo el brazo, su bebé, y aquí está él con un bastón torcido en la mano, cojeando. Algunos podrían haber dicho: ¿a dónde vas, Moisés? A Egipto a tomar el poder. Qué ridículo para la mente carnal. Dirían: pobre Moisés. Supongo que el sol le calentó demasiado, eso es todo. No, puede que el sol no le calentó demasiado, el sol. El hijo se acercó a él, eso fue. Esa columna de fuego estaba en la zarza ardiente. Recuerden, Jesús dijo que él era esa persona. Antes que Abraham fuese, yo soy. Correcto. Juan 8, 58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. 36 Ahora bien, si se fijan, Dios da una promesa, y cuando su espíritu viene, la cumple. Ahora bien, lo primero que oyen es predicar, luego reconocen que es la verdad de Dios y entran en acción. La mente carnal piensa que ya se les fue la mano. Pero aquello, parecía una invasión de un solo hombre a Egipto. Como un solo hombre que iba a conquistar Rusia. Claro, es lo mismo. Pero lo extraño es que lo hizo. ¿Por qué? Escuchó la voz correcta, la reconoció y obedeció. Dicen: no puedo hacerlo. Sí, pueden. Si Dios les habla, reconozcan que es su promesa y entren en acción. Vean lo que Dios hace. Nosotros nos encargaremos. El cojo dice:
No puedo caminar. Sí, pueden. Jesús lo dijo. Amén. Así es. Todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán, y les será concedido. Quizás el hombre tiene cáncer y dice, no puedo vivir. Sí, puedes. Dios lo dijo. Marcos 11, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 37. Di, Moisés, ¿vas a descender a conquistar Egipto? Es imposible. Lo haré de todas formas. ¿Qué arma vas a usar? Este palo. Un palo viejo y torcido. ¿Qué arma vas a usar? Pues claro. La cuestión es que Dios lo dijo. Eso fue todo. Cuando Dios lo dice, la mente espiritual lo capta, y eso es todo lo que necesita. No necesitó un examen médico ni un psiquiatra para ver si era capaz, si tenía la capacidad mental para hacerlo. Dios se lo dijo, y eso lo resolvió. Así siguió adelante. Así es todo creyente. Simplemente creen lo que Dios les dice, si está en la palabra, si la Biblia lo dice. 38. Como cuando ustedes, los pentecostales, comenzaron hace unos 50 años. Las iglesias los acusaron de ser unos idiotas. Que se extinguirían en 24 horas. Dijeron, no habrá nada de eso. ¿Qué es? Ajá. No se está extinguiendo, se está expandiendo. Amén. La iglesia pentecostal está en movimiento. El Catholic Sunday Visitor informó hace poco que tuvieron más conversiones que cualquier otra iglesia del mundo en un año. ¿Qué es? Hombres apasionados. Hombres que han estado junto a la zarza ardiente. Hombres que han escuchado, reconocido y que actúan conforme a su palabra. No les importa cómo se les llame. Es un derecho de nacimiento. No les importa dónde tengan que predicar, si en la esquina, en el corral, o donde sea. Predicarán el Evangelio porque lo han escuchado y reconocido como Dios, y lo han puesto en práctica. Y el Espíritu Santo vino. Sus corazones arden de celo. Deben ir, jóvenes o viejos, o lo que sea. Él va al campo, ¿por qué? Dios lo llamó. Dios lo dijo. Eso lo resuelve. 39. ¿Qué tal si llevó a Elías al monte Carmelo, cuando, imagínenselo allí arriba, y toda esa gente orando y diciendo, oh, Balaán, ven a hacer ciertas cosas? Él dijo, mátame unos bueyes y ponlos ahí, y derramó toda el agua allí. Podrían haber pensado, bueno, ese pobre anciano. ¿Sabes, algo anda mal? Tal vez Elías, si Dios no le hubiera hablado, habría dicho, espera un momento. Mejor me aseguro de esto. Quizás ese fuego no se apague. Oh, si pudieran imaginar a Elías diciendo eso. Porque Dios se lo había dicho. Reconoció que era la voz de Dios. Dijo, tráiganme cántaros de agua. Échenle encima esos cántaros de agua. Sé que el fuego se va a apagar. ¿Por qué? Tenía que poner las cosas en orden. Había escuchado, había recibido, y estaba actuando conforme a lo que Dios le había dicho. 1 Reyes 18, 33. Luego dispuso la leña, y cortó el becerro en pedazos, y lo puso sobre la leña, y dijo, llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. 40. Si no crees que Dios te dará el Espíritu Santo, escúchalo, reconócelo, sube aquí y ve si lo hará o no. Ven con un corazón limpio, con una voluntad sincera y rendido a Él, y créelo con todo tu corazón, y descubre lo que sucede. Sí, Señor. Si no es una concepción intelectual de algo mental que hayas tenido, si Dios te llama desde lo profundo de tu corazón, Él te llenará del Espíritu Santo con tanta certeza como que me llamo Bill Branham. Él lo hará si actúas conforme a lo que oyes y reconoces que es Dios. Pero ahora, mientras digas, bueno, puede que no sea así. Quizás ese predicador me esté diciendo algo mal. Alguien me escribió hace poco y me dijo, hermano Branham, le dije, le digo que todos creemos que usted es un profeta. Dijo, mientras el Espíritu del Señor esté sobre usted y discierna a las personas y cosas así, con ese discernimiento, sabemos que es un profeta. Pero, dijo, su enseñanza es horrible. Hermano, ni siquiera sabe qué significa un profeta. ¿A qué se refirió la palabra del Señor? A profeta. ¿Qué significa profeta? No significa necesariamente un visionario, un pronosticador o un narrador. Un profeta significa esto, que se le da para demostrar que es un intérprete de la palabra divina. Absolutamente. Gloria. ¿Cómo puede ser tan dogmático? Demuestra que es carnal cuando la gente hace eso. Tienen un credo o algo a lo que se aferran, que van a leer este catecismo o dicen algo. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, hermano, no saben más de ella que un hotentote de un caballero egipcio. Así es.
42 El Espíritu Santo da testimonio, Dios envía señales y prodigios. Por eso se encuentran reuniones de sanidad entre los pentecostales. Han recibido el Espíritu Santo. Hay algo en ellos que les dice que Dios es real. Lo admiran y lo creen. Por eso están saliendo los metodistas y los bautistas. Dios los ha llamado. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Aleluya. Siento ganas de seguir adelante. Sí. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Así es. Dios llama a la puerta, tú solo responde. Juan 6:37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. 43 Ahora, Elías dijo, he hecho todo esto por orden tuya. Lo que me mandaste hacer, Señor, lo he hecho. Oí tu voz, reconocí que eras tú, y estoy actuando. Aún no ha caído fuego, pero aquí está el becerro, aquí está el agua, aquí está la piedra, aquí está todo. Todos contra mí, estoy solo, pero estoy actuando. Amén. Mamá dijo que si volvía a la reunión me echaría de casa, papá dijo que vendría, me sacaría de la reunión y me pisotearía, pero, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, lo reconozco, estoy actuando. Eso es. Amén. Mi esposo dijo que me echaría, mi esposa dijo que ya no podía volver a casa. ¿Qué más da? Oyes, reconoces y actúas. Amén. No me importa lo que diga el vecino ni nadie más. Escúchalo, reconócelo y actúa en consecuencia. Amén. 1 Reyes 18:36 Aconteció que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. 44 Elías dijo, Señor, hice todo esto por orden tuya, tal como me dijiste. Te escuché, reconocí que eras tú y lo cumplo. Ahí está. Señor, que se sepa hoy que he dicho la verdad y que eres tú. Y en ese momento, el fuego empezó a caer. Simplemente prepara todo. Escucha la palabra de Dios y sabe que es una promesa de Dios. Dios le prometió a Elías que lo haría. No había suficientes sacerdotes en ese país para disuadirlo, ni suficiente realeza en Acab para engañarlo. Él conocía a Dios, lo había escuchado, reconoció que era Dios y actuaba exactamente como Dios le había dicho. Así es como debes proceder. 1 Reyes 18:36 Aconteció que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. 45 Si esta convención pentecostal de ustedes, hermanos interdenominacionales y denominacionales, y quienes quiera que sean, pentecostales, si tan solo reconocieran que vivimos en los últimos días justo antes de la venida del Señor, si se dieran cuenta de que nuestras iglesias se están amontonando, lo natural y lo espiritual se unen en ese conflicto. Tiene que ser así. Por eso Dios está llamando a los metodistas, bautistas, católicos, presbiterianos y a todos los demás a recibir el Espíritu Santo, porque es Dios obrando. Están actuando. Si tan solo pudiéramos captar esa visión, comenzaría un avivamiento en este campamento y nunca nos iríamos de aquí. Así es. Sería un tiempo maravilloso. Si pudiéramos escuchar y reconocer que es la promesa de Dios. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Oh, si tan solo pudieras reconocer que es la promesa de Dios. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. No importa lo que diga el mundo intelectual, no te identificas con eso. Escuchaste, reconociste que era la palabra de Dios porque está en la Biblia, y entonces actúas conforme a ella. Marcos 16:15 Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hechos 2:17 Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Recuerdo que mi propio padre me echó de casa. Tenía mi ropa en una bolsa de papel. Dijo, no puedes comportarte así por aquí. Yo respondí, hay un mundo enorme para comportarte así. Así que me largué. Claro. Tenía el Espíritu Santo, algo que me ardía en el corazón. Lo oí, lo creí, lo recibí, reconocí que era la promesa de Dios. Y derramaré mi espíritu, estas señales los seguirán, la promesa es para ustedes y sus hijos, ese era yo, el que quiera, venga, ese era yo. Usaba unas gafas enormes y gruesas. Mi cabeza se sacudía constantemente por el astigmatismo.
Era apenas un niño, o algo así. Pero creía en la sanidad divina. ¿Por qué? Lo oí, reconocí que era la promesa de Dios. Marcos 16, 17 y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Hechos 2, 17 y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Fui a mi iglesia bautista y le pregunté al pastor, ¿tienes aceite para ungir? Me preguntó, ¿para qué quieres aceite para ungir? Le dije, quiero ser ungido. ¿Para qué? Le dije, estoy enfermo. ¿Qué te pasa? Le dije, no puedo, tengo la vista mal. Apenas veo. Quítate estas gafas y tengo que moverme, tengo astigmatismo. Ah. Dijo, Billy. Le dije, cierto. ¿No tienes? Te traeré. Bajé, compré aceite, oré por él, me acerqué y se lo di. Me ungió con aceite así. Dije, aleluya. Y ahí estaba. Eso fue todo. El doctor dijo que si comía un bocado sólido me mataría. Dijo que mi estómago no era más que una gran úlcera sangrienta. Y me fui a casa, y papá estaba sentado allí, y comimos pan de maíz y frijoles, ya saben cómo vive la gente pobre, y dije, nunca nos habían pedido una bendición en la mesa, y dije, ¿podrían inclinar la cabeza un momento? Y sé que papá me miró, y mamá me miró raro. Dije, Dios, no sé orar, pero de alguna manera te creo. Creo que me sanaste. He sido ungido y estoy haciendo caso a tu palabra. Bueno, mamá me puso agua hirviendo y jugo de ciruela, y eso era todo lo que tenía. Llevo comiendo eso y galletas Graham como un año. Y mamá dijo, no. ¿Qué vas a comer? Dije, frijoles y pan de maíz. Dame un trozo de esa cebolla. Pensó que me había vuelto loco. Llamó al doctor. El médico dijo, lo matará. En cuanto entré en su estómago, dijo, lo matará. Le provocará una indigestión aguda. Morirá. Dije, el médico dijo eso, pero yo he oído, creo, he recibido. Ahora voy a actuar según lo que creo. Aleluya. Cierto. Lo escuché. Reconocí que era la palabra de Dios, esta Biblia. Salió de la Biblia. La oración de fe salvará al enfermo. Pidan al Padre cualquier cosa en mi nombre, yo la haré. Eso fue lo que dijo. Reconocí que era la palabra de Dios, era Dios hablándome, así que entré en acción. Vaya. ¿Qué pasó? Juan 14, 14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Santiago 5, 15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. 49 Claro, eso fue lo que hizo Elías. Eso fue lo que hizo Moisés. Eso fue lo que hizo Noé. Juan el Bautista, después de ser reconocido como profeta entre el pueblo, ya saben, ellos también creían que Juan era un buen profeta, hasta que reconoció a Jesús y dijo que ese hijo ilegítimo, así creía el pueblo, era el Mesías. Entonces Jesús salió y empezó a criticar duramente a los sacerdotes y a todo lo demás. Y entonces dijo, Juan, tendrás que retractarte. Dijo, ese hombre está destruyendo nuestra comunidad. Dice que habrá un bautismo del Espíritu, y todo eso, que el sacrificio será abolido, todo eso. Juan respondió, el que me dijo en el desierto, ve y bautiza con agua, dijo, sobre quien veas al Espíritu descender y permanecer sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Amén. Dijo, eso es todo lo que hago. Escuché esa voz en el desierto, reconocí que era Dios y fui a bautizar. Cuando vi al Espíritu descender y permanecer sobre él, él es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Solo estoy actuando según lo que Dios me dijo que hiciera. Amén. Sí, vio, oyó, reconoció y actuó. Juan 1, 33 Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, este me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Eso es lo que la Iglesia necesita. Lo oímos, lo reconocemos, pero nos da miedo actuar. Eso es lo que les pasa a los enfermos. Anoche aquí, cuando el Espíritu Santo bautizaba, dije, pónganse las manos unos a otros. ¿Cuántos creyentes hay? Y todos levantaron la mano. Pónganse las manos unos a otros. Después de eso, deben actuar. Alabado sea Dios. Simplemente salgan y digan, esto es todo. Actúen, eso es todo. Dicen, bueno, tuve que tomarme tantas pastillas. Bueno, sí, pero ahora no. Actúen, créanlo con todo su corazón. Sigan adelante, sin parar.
Juan 5, 17. Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 51. Juan dijo: Solo hago lo que el Señor me dijo. Creo que lo oí, reconocí que era Dios. Nací de una manera peculiar, he vivido en este desierto desde los 9 años. Él me dijo que fuera a bautizar con agua. Y dijo: sobre quien veas descender el Espíritu, nunca lo vi en ninguno de ustedes, sacerdotes. Nunca vi nada parecido. Nunca oí una voz del cielo que hablara sobre ustedes diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Nunca oí nada parecido sobre ustedes. Y ese es el que dijo, y por eso lo reconozco y digo que es el Hijo de Dios. Solo actúo según lo que he oído y he reconocido como Dios. Amén. Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Marcos 9, 7. Y hubo una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, que decía: este es mi Hijo amado. A él oíd. Lucas 9, 35. Y vino una voz desde la nube, que decía: este es mi Hijo amado. A él oíd. Juan 1, 33. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, este me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. 52. Jesús mismo, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo: solo hago lo que el Padre me muestra. San Juan 5, 19, dijo: de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada si el Padre no se lo muestra. El Padre obra, y yo obro hasta ahora. En otras palabras, oyó al Padre hablar, supo que era el Padre, y fue y llevó a cabo exactamente lo que el Padre le dijo. Oyes, reconoces, y luego actúas. Por eso recorrió, tuvo que pasar por Samaria, y allí encontró a esa mujer. ¿Cómo pasó por Samaria camino a Jericó? Pero pasó por Samaria. ¿Por qué? El Padre le dijo: sube a Samaria, siéntate allí y espera. Eso era todo lo que sabía hacer, sentarse allí y esperar. Entonces llegó una mujer. El Padre dijo: esa es con quien quiero hablar. Háblale. Él fue a hablar con ella, y finalmente descubrió cuál era su problema y le dijo: ve a buscar a tu marido. Ella respondió: no tengo ninguno. Así es. Tienes 5, y el que tienes ahora no es tuyo. ¿Ves? Él oyó, supo que era el Padre, y estaba actuando exactamente como Dios le había dicho. Amén. Ojalá pudiéramos hacer eso. Juan 4, 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Juan 4, 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4, 17. La mujer respondió y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Juan 4, 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. 53. Una vez, 120 personas entraron en un aposento alto, bajo persecución. Me imagino oyéndolas pasar y decir: ¿saben qué? Ese grupo de santones lleva 10 días allí. ¿Qué comen? Están ayunando, no veo al dependiente subiendo. Oh, no. Estaban ayunando, esperando. Y dijeron: ¿qué saben? Están allí arriba. ¿Por qué? Tienen las puertas cerradas. Nadie podría entrar. Suben por estas escaleras viejas aquí arriba del templo. Casi una persona a la vez puede subir a ese aposento. Y nosotros subimos, y ustedes no pueden entrar. Así que supongo que mejor que se queden allí arriba y se mueran de hambre si quieren. ¿Por qué? Tenían una mente carnal, pero eran religiosos. Todos estaban allí en Pentecostés, y eran muy religiosos. La gente de Esaú. 54. Pero, verán, el grupo de Jacob estaba allí arriba esperando porque habían oído a Dios decir: quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, después de esto, el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros. Entonces seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines del mundo. ¿Qué? Esperen primero. Subid a Jerusalén y esperad allí hasta que se cumpla esta promesa. Señor, nos has llamado. ¿No es suficiente? Sí. Está bien. Nos das poder para expulsar demonios. ¿Está bien? Está bien. Pero quiero que suban y esperen. Oyeron a Dios decirlo, reconocieron que no era un ilegítimo. Era Dios hecho carne entre nosotros.
Y él lo sabía, así que subieron a Jerusalén, porque Dios lo dijo. Subieron y esperaron. Reconocieron que era Dios. Y de repente, entraron en acción. Ya saben cuál fue el resultado. Se tambalearon como borrachos. Hablaron en lenguas. Ellos, el atuendo más horrible que jamás hayan escuchado en su vida. Hasta que la gente dijo, estos hombres están llenos de vino nuevo. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 55. Era Pablo en el océano. Cierre ahora. Pablo, en el océano, obedeciendo los mandamientos de Dios. Dios los estaba llevando a navegar a algún lugar. Se soltaron de la orilla. Pero cuando Dios le dijo que se lo dijera, y él les dijo que no lo hicieran, pero el capitán del barco, ya saben, era un intelectual, sabía más del mar que Dios. No podía creerle al profeta de Dios. Así que simplemente soltó el barco y comenzó a navegar, y hubo 14 días y noches sin luna ni estrellas. El pequeño y viejo barco estaba anegado. Toda esperanza se había desvanecido. Tiraron todo por la borda, casi, para descargar el barco. Y simplemente toda esperanza se había desvanecido. Hechos 27, 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas durante muchos días, y aconteciendo una tempestad no pequeña, se esfumó entonces toda esperanza de salvación. 56. Me imagino que Pablo estaba ahí abajo, paseando por la cocina, o en el mamparo del barco, diciendo, bueno, Señor, supongo que iré a ti en el océano. Paseando de un lado a otro, pasándolo bien esa noche, regocijándose, arrastrando esas cadenas. Y de repente, a la mañana siguiente, aquí viene corriendo a cubierta. Esas manitas viejas encadenadas, los pies arrastrándose con las cadenas, sacudiendo las manos así, como un hombre histérico, y diciendo, ¡ánimo! Alabado sea el Señor. Aleluya. ¿Qué te pasa, muchacho? Ese pequeño judío de nariz aguileña ahí arriba, sacudiendo las manos y alborotando. ¿Qué te pasa, Pablo? Ánimo. Adelante, come algo. No has comido en mucho tiempo, llevas demasiado tiempo ayunando. Come algo. Ánimo. Nada se va a perder. ¿De qué estás tan seguro, Pablo? ¿Qué te ha pasado? ¿Te has vuelto loco? Quizás ayunaste tanto que deliraste. No, no. Anoche el ángel de Dios, de quien soy siervo, estuvo a mi lado y me dijo, Pablo, no te asustes. Aleluya. Dijo, no se perderá ninguna vida. Y le creo a Dios. Será tal como me dijo. ¿Qué? Oyó, reconoció que era Dios, y actuó. Antes de que nada sucediera, Hechos 27, 22. Y ahora os exhorto a que tengáis buen ánimo, pues no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino de la nave. Hechos 27, 23. Porque esta noche estuvo conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, Hechos 27, 24, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. 57. La luna estaba tan lejos como siempre, el sol estaba tan negro como siempre, las estrellas aún no brillaban, el barco estaba tan a punto de hundirse como siempre, el diablo estaba sentado en cada ola, limpiándose la boca y puliéndose los dientes y diciendo, lo atraparé en la siguiente. Lo atraparé en la siguiente. Pero el ángel se le adelantó. Dios mío. Pablo oyó, reconoció y entró en acción. Dijo, aleluya. Estamos como sentados en la orilla ahora mismo. ¿Por qué? Dios lo dijo. Se acabó. Dios lo dijo. Estoy en camino. Así fue. Así es siempre. Oír, actuar y creer. 58. Oh, este gran tiempo en el que estamos ahora. Ahora, voy a decir algunas cosas cortantes aquí en un minuto, y quiero que escuchen. El gran día en el que vivimos, todos estos poderes están apoderándose del mundo. Es por eso que hay tanta gente nerviosa. Porque, las instituciones de mente se están llenando. Hay un control entre la gente. No entienden lo que es. Son estos grandes poderes llegando a un punto crítico. Miren aquí. Todo está en la cima. Todo está al final. Miren aquí. Tomemos, por ejemplo, la política en nuestra nación. Hermano, si algo sucede en este próximo, solo necesitará una ola más y eso es todo. Eso es todo. La mente carnal. Dios mío. ¿Cómo pueden hacerlo?
Todo se está formando exactamente de acuerdo con las escrituras. La política está podrida por todos lados. 59 leyes gubernamentales, míralas. Mira las leyes de nuestra ciudad. Cómpralas por $10. Sí, depende de a quién conozcas, simplemente cómpralas. Demasiadas otras ciudades son así en la nación. Sé que es cierto. Otros poderes, mira los poderes educativos, mira la ciencia. La ciencia ha caído hasta que rompieron átomos y moléculas y qué más, ¿ves? Hasta que llegaron a un punto en que las relaciones nacionales están en la cima. Ahora nada, entre las naciones, hay un disturbio. Eso es lo que la Biblia dijo que habría, angustia entre las naciones. Cada pequeña nación tiene miedo. Rusia lanzaría esa bomba aquí ahora mismo si no temiera que nosotros la devolviéramos. Así es. Ahora no saben qué hacer, están al final del camino. La ciencia está al final del camino. Oh, la moralización está al final del camino. La maternidad y la feminidad están al final del camino. La iglesia está al final del camino. La iglesia carnal se encamina directamente hacia la federación de iglesias. Así es. Lucas 21, 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. 60. Y la iglesia espiritual está al final del camino. Se dirige hacia su cabeza, la venida del Señor Jesús. Todo está ascendiendo. Así es, ascendiendo en la venida del Señor. El Señor Jesús, la cabeza de la iglesia, viene. ¿Qué hará? Resucitar a todos los santos y darles un cuerpo glorificado. Aleluya. Me alegra saber que está ascendiendo. Se dirige hacia dos grandes cosas, llegando al fin de los tiempos. La marca de la bestia y el sello de Dios. Y el sello de Dios, cualquier ministro sabe que el sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. Es totalmente cierto. Efesios 4, 30 dice. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados hasta el día de vuestra redención. Amén. Sé que piensan que actúo raro. Quizás, me siento bien. Vaya. Acercándose al final. Ahora bien, ¿recuerdan qué es la marca de la bestia? La marca de la bestia es el Esaú carnal que rechaza esa primogenitura. ¿No lloró amargamente Esaú intentando recuperarla? Pero no había lugar para el arrepentimiento. Cuando rechazas al Espíritu Santo, te excluyes de la misericordia de Dios. Amén. Efesios 4, 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hebreos 12, 17. Porque sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no halló oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. 61. Ahora, dices. Hermano Branham, si nos contaras nuestras enfermedades, etc., serías un profeta. Pero ahora eres, bueno, sigo siendo el mismo. Así es. Sigo entendiendo lo que dicen las escrituras. Exactamente. Amén. Sigue siendo la verdad. Y se acerca la marca de la bestia. Y la gente dice, oh, habrá una marca. Ya está marcada. Simplemente rechaza el Espíritu Santo, y estás marcado. Recibe el Espíritu Santo y estás marcado. Amén. Así es. Recíbelo una vez y verás lo que sucede. Recíbelo una vez. Esa es la marca de Dios, y estás sellado a tu destino eterno. Como un auto en la carretera, el inspector pasa. Ahora bien, si algunos de ustedes no recibieron el Espíritu Santo anoche, revísenlo esta noche. El inspector, el Espíritu Santo, está aquí, viniendo, inspeccionándolos. Yo trabajaba para el ferrocarril de Pensilvania. Cargábamos un coche, quizás con latas y demás, y el inspector venía. Lo sacudía todo, veía si había algo suelto. Así es como Dios hace con su iglesia. Sacúdela, ve qué le pasa. Fíjate si hay algo suelto en ti antes de derramar su espíritu en ti. Y si la iglesia está un poco inestable, Él no derramará su espíritu en ella. Si todavía amas al mundo y quieres hacer las cosas del mundo, nunca recibirás el Espíritu Santo. Podrías tener confusión, podrías tartamudear, podrías hablar en lenguas, pero aún así eso no significa que tengas el Espíritu Santo. Cuando recibes el Espíritu Santo, estás sellado por Dios para tu destino eterno. Así es. Efesios 4, 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 1 Juan 2, 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 62. Cuando llegó el inspector y sacudió la cosa, y el auto estaba en buen estado, cerró la puerta y le puso un sello de Pensilvania.
Ay de quien rompa ese sello antes de que el auto llegue a su destino. Y cuando Dios ve que estás completamente entregado a Él y te llena del Espíritu Santo, eres sellado por el Espíritu Santo hasta tu destino. Sí. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados hasta el día de vuestra redención. Eso es exactamente lo que dice la Escritura. Así que no te asustes, sigue adelante. Recibe el Espíritu Santo. Todo se reduce a eso. Efesios 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 63 ¿Qué razón tienen las personas honestas, los verdaderos hijos de Dios, por lo que viven hoy, lo que les espera, si tan solo pudieran comprenderlo? Mañana por la noche, o la noche siguiente, o en algún otro momento, quiero compartir mi visión para ver lo que nos espera. Todo está por delante. ¿Cuánto tenemos que vivir con fidelidad? ¿Cómo pueden ustedes, que una vez respiraron el nombre de Jesucristo, volver al mundo y darle la espalda a esa sangre que los santificó? ¿Cómo pueden hacerlo? Estoy convencido de que no la tenían desde el principio. Así es. Todo hombre que ha probado la bondad del Señor, pues, las cosas del mundo se vuelven tan muertas como la medianoche. Así es. Entren y reciban el Espíritu Santo. No se hagan los de la iglesia. No actúen como su vecino. Entren y digan: Señor, quiero que me llenes del verdadero Espíritu Santo. ¿Por qué aceptarías un sustituto estrechando la mano de un predicador y siendo rociado varias veces, o algo así? ¿Por qué aceptarías un sustituto de la teología de algún credo inventado por el hombre cuando los cielos están llenos del poder pentecostal? Amén. El verdadero y genuino Pentecostés. 64 El creyente tiene algo por lo que vivir. Debemos vivir así, alcanzando cada día todo lo que podamos conseguir de Dios, dejando el mundo atrás, quemando el barco, cada día quemando el camino detrás de ti. Sigue moviéndote, alcanzando, tirando, buscando, hambriento, sediento de Dios. Sé realmente fanático al respecto, simplemente sigue adelante. Un fanático es una persona sobreentusiasmada. Realmente soy un fanático. Estoy sobreentusiasmado con mi Señor. ¿Cómo me salvó? ¿Cómo me dio el Espíritu Santo? ¿Por qué me dejó predicar? ¿Cómo me dejó amar a la gente y la gente me amó? Oh, estoy tan emocionado por Él. Simplemente sigo alcanzando con todo lo que está en mí, estirando mi piel para tratar de llegar a Él, simplemente moviéndome con todo lo que tengo. Eso es lo que debemos hacer. 65 Me recuerda una historia que escuché hace un tiempo. Un grupo de artistas estadounidenses fue a Roma a estudiar arte. Creo que en el periódico de esta noche, que unos artistas llegarán pronto a una de estas ciudades para abrir una galería de arte. Me encanta el arte. Dios está en el arte correcto. Dios está en la música correcta. Dios está en el baile correcto. Dios está en los gritos, en el grito correcto. El pecado es perversión. Es tomar lo correcto y convertirlo en algo incorrecto. Por ejemplo, una iglesia estaba alguien me llamó aquí hace poco, una gran iglesia, y salía en la televisión. Un hombre me llamó y me dijo: venga, predicador, venga un momento. Quiero que vea un programa de televisión. Y había una de nuestras grandes denominaciones en la iglesia que había ocultado algunas cosas, no solo en la iglesia católica, esta es una iglesia protestante, y practicaba rock and roll. Y decían que la iglesia había abandonado y descuidado por mucho tiempo el hermoso arte del rock and roll. Bueno, si eso no es un espíritu pervertido, no sé qué lo es. El rock and roll es del diablo. No importa cuántas canciones religiosas pueda cantar la gente, el rock and roll, el boogie y ese tipo de cosas provienen de las selvas de África. Exactamente. Es del diablo. 66 Por eso digo esto. Esa pintura y el maquillaje, si supieras de dónde vienen, son una costumbre pagana. Míralos. Ve allá a África y observa a esas mujeres, cómo hacen este barro y se pintan ellas mismas, cientos de años antes de que tu abuela lo usara. Claro. ¿Ves lo que es? Es del diablo. No tiene cabida en las iglesias pentecostales. No tiene cabida en esos círculos. Te digo, necesitamos un buen lavado del Espíritu Santo, desde el púlpito hasta el conserje. Exactamente. Un lavado del Espíritu Santo, que limpie a nuestra gente. Hombres pentecostales, diciendo: no puedo dejar de fumar. Un hombre se casó con 2 esposas y es diácono en una iglesia. Echarlo. Ciertamente, eso es lo que hay que hacer. Hay que conseguir cosas, la Biblia dice que el diácono debe ser esposo de una sola mujer. Exactamente. Algunos tienen 2 o 3, en las filas pentecostales.
Hermano, no podemos tener un avivamiento hasta que sanemos esto. ¿Cómo se puede construir sobre un fundamento defectuoso? 1 Timoteo 3:12 Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Como les dije anoche, México, allá abajo, construyó esa hermosa ciudad, pero estaban tan seguros de que la harían tan glamurosa con todo el exterior. Ahora la ciudad se está derrumbando, los grandes y elegantes edificios se están derrumbando. ¿Por qué? No llegaron a los cimientos. Claro que no. El otro día oí a un ministro traer a un niño pequeño al teléfono, al micrófono, 4 o 5. Y se quedó allí, después de decir que no existía tal cosa, una gran enseñanza bíblica, trajo al niño, tomó un salero, le echó 3 gotas de agua en la cabeza y dijo: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo convirtió en miembro de la iglesia, aún sin cumplir 6 meses. El pobrecito no tiene ninguna oportunidad. Empezó con los cimientos equivocados. Eso ni siquiera está en la Biblia. Es una característica pagana. Ni siquiera está en las Escrituras. Hermano, nunca empezaremos hasta que pongamos los cimientos y empecemos bien. Edifiquemos por el Espíritu Santo sobre la palabra de Dios. Exactamente. Nadie en la Biblia fue rociado jamás, no existe tal cosa. La palabra griega bautizar significa ser cubierto, enterrado, escondido. Exactamente. Ahora bien, ¿qué hacemos? Nos aferramos a un montón de credos y cosas así, y nos ponemos a vivir según ellos, y cosas así. El doctor fulano lo dijo. Quiero saber lo que dice la Biblia. Quiero escucharla y reconocer que es Dios por su palabra, y luego ponerla en práctica. 68 Estos artistas, un grupo de artistas, fueron a Roma a estudiar arte. Todos salían de noche, casi todos, y se emborrachaban. Chicos y chicas se acostaban juntos, como hacen algunos estadounidenses modernos, se acostaban. Fui a un lugar aquí, en este mismo estado, donde celebraban una convención, y nunca me sentí tan avergonzado en mi vida. Había un tipo enorme sentado allí arriba con un sombrero enorme, todo floreado, con todo tipo de túnicas y demás. Y los chicos y chicas de 16 y 17 años durmiendo juntos en la habitación del hotel. A la mañana siguiente, todos bajaban, inclinándose ante el padre fulano. Dios mío. Solo pensar en pervertir la mente de esos pobres niños para que pensaran así, cuando Dios los crió para ser hijos e hijas de Dios, para ser puros y santos, santificados por el poder de Dios, lavados en la sangre del Cordero. 69 Sé que a veces la gente me odia, pero me amarás cuando te encuentre allá. Te diré la verdad. Es el fundamento. Cueste lo que cueste, serás sincero y dirás la verdad. Reconoce que es Dios. Sé santo, porque yo soy santo, dijo. Deja de vivir en pecado. Esta gente salía a beber y se comportaba de forma diferente. Pero un joven, se dieron cuenta, ese joven, no se comportaba así. Vivía limpio. Por la noche llegaba a casa y se acostaba. Vivía como un caballero. Y un día, el viejo cuidador le dijo: me gustaría dar un paseo contigo, hijo. Él dijo: de acuerdo. Empezaron a subir la colina, caminando juntos hacia la puesta del sol. Y él dijo: joven, viniste con ese grupo de estadounidenses, ¿verdad? Él dijo: sí, señor, fui. Dijo: quiero preguntarte algo. Dijo: de acuerdo. Dijo: ¿por qué no sales a beber, a divertirte, a pasar el rato con las chicas y todo eso, toda la noche, y vuelves a la mañana siguiente como hacen ellos? Se detuvo, abrazó al anciano y dijo: ¿ves cómo se pone el sol allá en el oeste? Respondió: sí, señor, lo veo. Dijo: más allá de esa puesta del sol hay un estado en los estados de Nueva Inglaterra. Y añadió: en ese estado hay una ciudad, y en esa ciudad hay una casa, y en esa casa hay una chica. Y a esa chica le prometí, antes de venir aquí, serle fiel, que a mi regreso nos casaríamos. Me hizo una promesa. Por lo tanto, señor, toda mi atención, en lo que a mujeres se refiere, se centra en esa chica de ese lugar. Y añadió: vivo hoy para el mañana. ¡Qué testimonio! 1 Pedro 1:16 Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Lo que un cristiano puede decir. ¿Por qué no fumas? ¿Por qué no te diviertes un poco? ¿Por qué no haces esto como los demás? O, puedes decir, más allá de cierta estrella hay cierta ciudad, y en esa ciudad hay cierta persona. Aleluya. O, vivo para él porque murió por mí, y algún día vendrá, y vivo para esa vida venidera. Oh, hermano, créeme, te digo la verdad. Te digo cuál es la verdad. Dios sabe que te digo la verdad. Simplemente créeme de todo corazón.
Quizás no puedas entender esto sobre la venida del Señor, y la iglesia carnal, y demás. Y algunos de ustedes, desde este estado, me escribieron una carta diciendo, cuando la unción está sobre ti, puedes discernir espíritus. Dijeron. Entonces, por supuesto, nosotros, entonces creemos que eres un profeta. Ahora, nunca dije que era profeta. Tú lo dijiste, pero luego dices. En su enseñanza, hermano Branham, sobre todo ese fanatismo de recibir el Espíritu Santo y todo eso y vivir, no podemos creerlo. Y todo lo demás sobre que usted fue elegido eternamente, antes del mundo, y griega. Eso es lo que la Biblia dice que era. Nunca tuve nada que decir al respecto. La Biblia lo dice. Solo digo lo que dice la Biblia. Sí, Señor. Apocalipsis 13:8 y la adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 17:8 La bestia que has visto, era, y no es. Y está a punto de subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, y será. 71 Y la bestia engaña a todos los que están en la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Así es. Por eso, hoy en día, si no eres llamado, ¿cómo puedes venir? Así es. No sé quién es llamado ni quién no, simplemente echo la red. Y puede que encuentre cangrejos de río, serpientes, arañas de agua y todo lo demás, pero lo único que puedo hacer es tirar de la red. Dios es quien juzga, eso es todo. Les digo que el Espíritu de Dios está aquí. Y si el Espíritu de Dios puede revelarme el secreto de su corazón, el Espíritu de Dios puede reconocer su palabra y regresar a predicarla. Nunca he predicado nada más que lo que estaba en esta Biblia. Me he mantenido fiel a ella. Creo en el bautismo del Espíritu Santo. Dijiste que eras bautista. Soy bautista y recibí el Espíritu Santo. Recibí el bautismo del Espíritu Santo. Creo en la segunda venida de Cristo. Creo cada palabra escrita en esa Biblia y la predico tal como está escrita. No le doy vueltas a nada ni espiritualizo nada. Simplemente digo, está escrito, así lo creo. Lo escucho, reconozco que es Dios y actúo conforme a ello. Amén. El Espíritu Santo es tan real hoy como siempre. No tenemos que tener ninguna falsa creencia. El verdadero Espíritu Santo está aquí. El verdadero Jesús no está muerto, está vivo. No está muerto. Les dijo a sus discípulos, un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque estaré con ustedes, incluso en ustedes, hasta el fin del mundo. Lo creo. Creo que dijo, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. ¿Lo creen? Eso es lo que dijo, lo creo. Creo que está aquí ahora mismo, ¿no? Dijo, las obras que yo hago, ustedes también las harán. ¿Lo creen? Mateo 18:20 Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 28:20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14:12 De cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. 73 Una vez, una mujer se abrió paso y tocó el borde de su manto. Él se giró y preguntó, ¿quién me ha tocado? Al hacerlo, todos miraron a su alrededor sin saber qué decir. Encontró a la mujer, le contó su problema y sanó. Dijo que su flujo de sangre se había detenido. Creo que ese mismo Jesús es el sumo sacerdote esta noche, ese mismo. Simplemente no ha fallado. Tendremos un servicio de sanidad una de estas noches, para que la gente venga. Me han dado un nuevo ministerio. Ese era mi antiguo ministerio. Digan, no hay tarjetas de oración, ¿verdad? Nadie tiene una tarjeta de oración, porque no hemos repartido tarjetas de oración. De acuerdo. Si creen que este mensaje viene del Espíritu Santo, ¿cuántos enfermos hay aquí? Levanten la mano, que saben que no los conozco. De acuerdo. Tengan fe y crean. Creen con todo su corazón. Veremos si el mismo Espíritu Santo que predica el sermón es el mismo Espíritu Santo que conoce el secreto del corazón. Veremos si la palabra de Dios llega al profeta o no. Yo no soy el profeta. Él sí. Él es el único. Cree, ten fe. Que el Señor Dios del cielo te lo conceda para su gloria.
Mateo 9, 20. Y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Mateo 9, 22. Pero Jesús se volvió y, al verla, le dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Marcos 5, 28. Porque decía: Si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5, 29. Y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquella plaga. Marcos 5, 30. Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Lucas 8, 44. Se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 8, 45. Y Jesús dijo: ¿Quién me ha tocado? Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿Quién me ha tocado? 74. ¿Creerás que esta es la palabra de Dios que he predicado si Él lo hace? Sigue orando, sé muy reverente un minuto. Solo aquíétate un minuto. Encuentra al Espíritu Santo obrando en alguien. Sigue orando, diciendo: Señor Dios, estoy enfermo, tengo necesidad. De verdad te necesito, Señor. Necesito tenerte. Si no te tengo, pereceré. Este hombre sentado aquí, levantó la mano hace unos minutos, Señor. Levantó la mano. ¿Cree que Dios lo conoce? Soy un extraño para usted, ¿verdad? No lo conozco, pero Dios sí lo conoce. ¿Crees que Dios puede sanarte? Si te digo lo que te pasa, ¿lo creerás? Tendrá que ser verdad si lo es. ¿Crees que si Dios me lo dice, aceptarás tu sanidad? ¿Lo harás? ¿Crees que las úlceras desaparecerán? ¿Crees que te recuperarás? Muy bien. Tengo úlceras sangrantes. Así es. Has estado en muchos lugares para ellos. Fuiste a Mayo Brothers, te veo yendo a Mayo Brothers. Eso es así, dice el Señor. Cierto. Cierto. Y te rechazaron. Pero Dios no te rechaza. ¿Lo oyes? ¿Lo reconoces? ¿Actuarás en consecuencia? Entonces, en el nombre de Jesucristo, vete a casa y recupérate. ¿Crees en Dios? Ahora, el mismo Espíritu Santo que predica la palabra está adivinando, haciéndola real. ¿Qué te dice? Que es la verdad. Hay otro caso de úlcera ahí afuera, un hombre sin camisa, con bigote negro, o, bigote allá afuera, sin camisa, con el cuello abierto, quiero decir, aquí arriba, sin corbata. ¿Crees que soy el profeta de Dios? Somos desconocidos el uno para el otro. Pero tienes úlceras. Es cierto. Y quieres sanar, ¿verdad? No eres de esta ciudad. No. Eres de Cleveland. Es cierto. Déjame decirte algo más. Tienes 2 pañuelos en el bolsillo y quieres dármelos para que ore por 2 seres queridos en casa. Si es así, agita la mano así. Tómalo y pónselo, ellos también sanarán, así dice el Señor. ¿Crees? ¿Qué clase de espíritu predica? El mismo que discierne. Aquí, hay una señora mayor sentada allá atrás. Está orando por su yerno, que sufrió un accidente automovilístico, sentado justo al lado de ese poste. ¿Cree, hermana, con todo su corazón que sanará? Si lo cree de todo corazón, puede que lo reciba. Esa señora corpulenta sentada detrás de ella tiene presión arterial alta, sentada aquí atrás, junto al poste. Si cree de todo corazón, ¿cree que un brote la dejará? Bien, puede tenerlo. Amén. Ponga su mano sobre ella. Así es. Dios la bendiga, hermana. Amén. ¿Lo ama? Allá atrás, en la parte de atrás del edificio, hay un hombre. Está orando por su hija. Mencioné un accidente hace un rato. Ella también tuvo un accidente. Se lastimó la columna. Así es. Tengo una cuñada con problemas de cuello y cabeza. ¿Cree que Dios la sanará? Señor Golden, ¿reconocerá a Dios, su voz hablándole? Muy bien, señor. Póngase de pie. Bien, vaya a casa y que se recuperen, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 77. El mismo Jesús, el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿No pueden comprender que es Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Pueden oír? ¿Pueden reconocerlo? Entonces actúen en consecuencia. Cada persona enferma que está aquí, Dios ya la sanó cuando envió a Jesús a morir por ustedes. ¿Creen eso? Entonces pónganse de pie y acéptenlo como su sanador y su salvador. Levanten las manos. Entren en acción. Salgan de las sillas de ruedas, sean las que sean, en el nombre del Señor Jesús.
Levanten las manos y alábenlo, y crean con todo su corazón. Señor Jesús, traemos a estas personas a ti en el nombre de Jesucristo. Que tu poder sea suficiente, Señor, para conceder esto. Y que todo poder del diablo se desate en este edificio esta noche, y que la gente sea sanada. Te expulso, Satanás. Vengo contra ti bajo la acusación de que eres un engañador. Vengo en el nombre de Jesucristo como su siervo. Oro por estas personas mientras el Espíritu Santo las unge. Ellas escuchan. Reconocen que es Dios. Actuarán en consecuencia. Sal, Satanás. En el nombre de Jesucristo, deja a estas personas. Y sean sanados todos. Amén.